muchísimas gracias a nuestros invitados, las personas que están presentes. Mi nombre es Nasli Loaiza, soy realtor radicada aquí en el estado de la Florida y hoy nos encontramos con el licenciado Roberto Acevedo, quien nos va a conversar el día de hoy un tema sumamente importante. Adelante, Hola Nati, Roberto, te doy la palabra. ¿Cómo estás? gracias. Un placer estar contigo esta noche. Estamos muy bien, gracias a Dios. Igualmente. Sí, muy contento de esta oportunidad de estar contigo y con tu público aquí para hablar sobre unos tópicos muy importantes y una muy buena información que tenemos esta noche para aquellas personas que nos están escuchando. Un placer estar contigo hoy y vamos a sacarle buen provecho a este tiempo. Sí, este tema que es bien álgido. Me encanta Ujú, porque definitivamente. son muchas las personas que están invirtiendo hoy día en los Estados Ujú. Unidos y que tienen desconocimiento de estos puntos tan importantes, Roberto, que hoy tú nos vas a aclarar. Vamos a Correcto, y ello, Roberto. para que me conozcan, como mencionaste, mi nombre es Roberto Acevedo, yo soy un contador aquí en la Florida Central. Nuestras oficinas están localizadas en Kissimmee, que es al sur de Orlando, aquí en la Florida Central. La dirección es 1016 East Osceola Parkway en Kissimmee y pues gracias a Dios llevamos ya más de 30 años en esta comunidad, ofreciendo todo tipo de servicios de contabilidad, sea de negocio o personal. Y una de las áreas que nos hemos destacado específicamente en los últimos 10 años es con clientela extranjera, con inversionistas, pues porque hay mucha necesidad, ¿verdad?, para orientación, conocimiento de cómo funcionan las leyes en este país, que como he podido ver una y otra vez, muchas veces no son para nada como funcionan en nuestros países latinoamericanos y pues para eso estamos, para instruir a nuestros hermanos, ¿verdad? En cómo funcionan acá, para que no tengan piedra de tropiezo, ¿verdad? En su inversión y poder proceder correctamente y cumplir con las leyes tributarias de este país. Correcto, correcto. No llevar sorpresas, porque esas Exactamente, sorpresas a veces exacto. cuestan mucho. Ujú. Eso es así, por eso estamos aquí contigo esta noche. Háblame del FIRTA. ¿Qué significan estas siglas, Ok, Roberto? sobre el famoso FERPTA, Ujú. es una regla que está establecida de parte del gobierno federal desde 1980, ¿verdad? En inglés, FERPTA es Foreign Investment Real Property Tax Act. Traduce básicamente el acto, la regla, la ley sobre la persona extranjera foránea cuando invierte y tiene que ver con bienes raíces, ¿verdad? Básicamente, en forma plena, eh, esta retención, la regla de FERPTA estipula de que cuando un individuo extranjero o individuos, ¿verdad? Porque muchas veces hay más de un dueño extranjeros, eh, entran en el proceso o deciden vender su inmueble acá, el gobierno de Estados Unidos se le quiere que en el momento de la venta te haga una retención por anticipado de 15%, y esto es muy importante, 15% del monto total de la venta. So, estamos en la mayoría de los casos que yo me encuentro, las casas hoy en día, vamos, una casa, esto quiere decir, estamos vendiendo una casa por 300,000, estamos hablando de $45,000. Es algo serio, estamos hablando de montos grandes. Eh, esto es lo que la regla en su forma básica requiere. Y pues obviamente, como estamos hablando de montos grandes, un vendedor o nuestros clientes inversionistas, sea que ya hayan comprado o que piensan vender o que están por vender y hacer inversiones acá, necesitan conocer que esto existe y pues, pero a la misma vez conocer los recursos, las opciones que hay para uno lidiar con esta regla. Correcto. ¿Por qué el FIRTA, Roberto? Porque tengo entendido que es de unos años para acá. Es Correcto, de, sí, no es algo nuevo, como te dije, desde ajá, 1980, lleva muchos años establecido.
¿Por qué esta regla está? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, Nancy, para ti y para mí, que somos ciudadanos americanos residentes, si nosotros nos ponemos en una posición de vender una propiedad, ¿verdad? De inversión, no tenemos que lidiar con esta retención, ¿verdad? Claro. El gobierno nos permite vender, recibir, vamos a suponer que vendemos por $300,000, recibimos ese dinero, porque ellos saben y entienden que cuando sea el tiempo, cierre el año, cuando vendemos, vamos a suponer que vendemos ahora, ¿verdad? Sí, Cuando este año termine, el año que viene, cuando sea, abra la ventana de rendir las declaraciones, ellos entienden que vamos a incluir esa venta en nuestra declaración. Y si vendimos en ganancia, el sistema está diseñado que los impuestos capitales que se figuran sobre esa ganancia va a ser parte de nuestra declaración a título personal, ¿verdad? exacto. Y si no lo hacemos voluntariamente, hay muchos vehículos en la cuales ellos pueden saber que vendimos y forzarnos a reportarlo y pagar, ¿verdad? No nos escapamos En de eso. cambio, no hay manera de escaparse, ¿verdad? El tío Sam acá busca su dinerito para de impuestos. Pero aún en teoría, a un vendedor extranjero, si esta retención no se hiciera por anticipado, Ajá. el extranjero podría vender, recibir los fondos y sale el dinero del país y se le daría muy difícil al gobierno de hacer a un vendedor extranjero, aunque sabemos que hay muchas personas que no están escuchando responsables, pero existe aquel que no. Y pues el gobierno para no estar en una posición desventajosa, Claro. le hacen el requisito de la retención por anticipado. Pero, y esto es lo muy importante, porque nuestro cliente vendedor sea sujeto a esta retención, no quiere decir que el gobierno se queda con el dinero, ¿verdad? Y Eh, por eso es que, ¿verdad? Estamos aquí, hay unos pasos a tomar, un proceso con el fin de recuperar esa retención por completo, que tengo muchos clientes que lo han hecho, o una porción, una gran una parte, porción. eh, porque la realidad es que muchas personas, gracias a Dios, venden ganancias y tuvieron una utilidad. Y algunas veces hay que pagar impuestos sobre esa utilidad, pero para nada se acerca a 15% del monto total de la venta. Correcto. So, Que es eso es bien parte de los significativo. Un quince por por ciento es supuesto. dinero. ¿Verdad? Definitivamente, Pero el y tío especialmente San hoy con la en día, como pagar anticipación, él asegura su dinero. Yo te devuelvo oh, después, pero exacto, te pero te lo retiene voy a requerir por antes. anticipado. Tengo Exactamente. entendido que ese dinero va a un escrow account. Bueno, sí, el gobierno federal tiene una cuenta especial donde recibe, porque piensa que esta nación es gigante, ¿verdad? 50 estados, tantas transacciones de bienes raíces y un porcentaje de ellas son de vendedores extranjeros. So, sí, ellos reciben muchos diferentes fondos de retenciones de este tipo, pero sí, parte de lo que hacemos es asegurarnos de que todo se haga bien y podemos entrar en eso ahorita de qué es cómo se define, qué es lo que hacemos para que, ya que el dinero se le tiene que enviar a la IRS, que llegue a la oficina correcta, con la información correcta, para que cuando sea el tiempo de reclamarlo no tengamos inconvenientes. Exactamente. ¿Y ¿Mm? cuánto tiempo tiene para reclamar ese dinero, Roberto? ¿Cuánto tiempo tiene para, después de que se hace la venta, para poder solicitarlo Bueno, primero? ¿Lo se solicita inmediatamente? no se solicita inmediatamente. El dinero tiene que llegar a manos del IRS. So, el cierre ocurre, el dinero se tiene que enviar por la compañía de título, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos, por lo usual, va a haber una compañía que provee servicio del el cierre legal, de la documentación, de los documentos legales entre el comprador y el vendedor. Correcto. Pues esa compañía de título es quien es el tercero, el intermediario entre comprador y vendedor, y ellos son los que se encargan de que esa retención ocurra. Trabajamos junto con ellos para que ellos sepan el monto que tienen que retener, a dónde tienen que enviarlo. Eso sí, el dinero tiene que llegar a manos del IRS. Y me pregunta, ¿cuándo es que podemos recuperarlo? Bueno, el año tiene que cerrar y al El año comienzo del siguiente. próximo año es que podemos hacer la declaración. So,
Aquella persona que vende ahora, ¿verdad? Pues el tiempo de reclamarlo es al comienzo del año que viene. Aquel cliente que vende en enero, en febrero o al comienzo del año tiene que esperar un año completo para para poder recuperar el dinero. recuperar ese dinero. Exacto. Ok, perfecto. Ujú. ¿No? Perfecto. So, Y te iba a preguntar algo. Ese dinero se mantiene ahí en el escrow, ok, hay ese retorno, pero después de que se hace la relación de la ganancia, ¿no? El capital gains. sí, por un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una pareja, esposo y esposa, ¿verdad? Que venden su propiedad por 400,000, ¿verdad? Y el cierre vendieron ahora, estamos en junio, ¿verdad? So, 400,000, 15% serían $60,000. So, ese dinero, la compañía de títulos lo retendría de los 400,000, eh, y ese dinero tiene que llegar a manos del gobierno. Ahora, tenemos que asegurarnos de varias cositas. Por ejemplo, me imagino que muchos de nuestros clientes, las personas que lo están escuchando, a lo mejor han escuchado de lo que se llama un número de ITIN. ¿Tú has escuchado eso, verdad, Nancy? Lo que es un número de ITIN. Sí, Un número de claro. ITIN, El ITIN exacto, nombre, la identificación que tienes que tener tanto como comprador o como vendedor, correcto, para poder como ambos, pero más importante que el vendedor tenga un número de ITIN. el Un número ITIN. de ITIN es un número de contribuyente para un individuo extranjero, ¿verdad? So, por ejemplo, en este ejemplo que te di, que una pareja están vendiendo una propiedad por 400,000, parte de lo que yo haría sería cuál es el historial de esta propiedad, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta propiedad se compró, vamos a suponer, hace 4 años, ¿cuál ha sido el uso de la propiedad? Si es una propiedad que usaban para ellos vacacionar personalmente, donde nunca se alquiló, pues hace sentido de que no tengan un número de ITIN, porque si no es una propiedad que devenga ingresos de alquiler, no se tiene que hacer ninguna declaración. So, ese individuo no deben tener un número de ITIN porque no tienen un requisito tributario de año a año. Ahora, si es una propiedad que se ha estado alquilando, muchas personas que sabemos, ¿verdad?, de que hay mucha mala información afuera acerca de quién tiene que declarar y quién no cuando tiene una propiedad de alquiler, pero todo individuo, sea ciudadano americano, sea extranjero, del país que sea, no importa el tipo de convenio que su país pueda tener con el gobierno de Estados Unidos, cuando uno tiene una propiedad aquí adentro de Estados Unidos que devenga ingresos, uno tiene un requisito tributario de rendir una declaración anual para reportar los ingresos de alquiler y los gastos de alquiler, ¿verdad? Sé que estoy entrando por ahí, pero No, pero eso está conectado, importantísimo. ¿sí? Porque es importante, porque cuando entonces llegamos al momento de vender, si no estamos al día con estas otras cosas, nos puede traer problemas, ¿verdad? Eso es parte, pero en mi ejemplo, vamos a suponer que estas personas sí eran una propiedad de alquiler, pues ellos ya deben de tener un número de ITIN. Si no lo tienen, pues yo también proveo el servicio de ayudarlos a solicitar este número de contribuyente como parte de este proceso de venta y de oferta y todo lo demás. So, Perfecto. eso también es importante. Un ejemplo, eh, entramos en el proceso de venta, le van a retener 60,000. ¿Tienen ITIN? Bien, perfecto. ¿No tienen? Yo las ayudo a sacar. Llega el día del cierre, la compañía de títulos va a retener esos $60,000. No hay problema. Hay unos formularios que yo preparo, que se los provee a la compañía de títulos para que ellos puedan enviar los $60,000 a la unidad, a la oficina correcta del IRS. A la Esa es la misma vez, forma 8288A. esa misma, la forma 8288. Correcto. Esa forma yo me aseguro de prepararla correctamente, se la proveo a la compañía de título, ellos envían el dinero a la IRS. A la misma vez que eso ocurre, yo someto la solicitud del número de ITIN para nuestros clientes vendedores y eh, esperamos. Dentro de varios meses voy a recibir cartas de la unidad del ITIN asignándole los números de ITIN a los clientes vendedores. De la unidad de FERPTA que recibió los $60,000, voy a recibir cartas confirmando que recibieron los $60,000, ¿verdad?
Y todo eso con el fin de el último paso, que sería al comienzo del próximo año. Ahí reportamos entonces, hacemos dos declaraciones, porque como hay dos vendedores, esos $60,000 se dividen en 30,000 bajo el nombre del esposo y 30,000 bajo el nombre de la esposa, por ejemplo. Y para recuperarlo se requiere que hagamos dos declaraciones. Eso es Ok. parte. Generalmente con mis clientes le hacemos todo el servicio, de principio, que es el proceso de venta, hasta el fin de hacer la declaración para recuperar el dinero. Sumamente importante. Fíjate ese detalle, no lo sabía, que tenía que ser dos declaraciones cuando es un Sí, matrimonio. porque cuando un O dos matrimonio socios, es ¿no? O dos socios, no exacto, necesariamente puede ser matrimonio. dos socios, exacto. Pero un matrimonio, muchas veces a lo mejor no piensa, pues pueden llenar juntos. Sí, cuando Ujú. son residentes o ciudadanos americanos, ¿verdad? Yo soy casado y yo lleno junto con mi esposa mi declaración a título personal acá. Pero una persona extranjera, no, eso no, el tipo de declaración que tienen que llenar, aunque ponen que son casados, se les requiere que llenen casados separados. Por eso requiere dos declaraciones. Cuando tú mencionas que es sumamente importante hacer la evaluación de esa vivienda, de para qué fue el uso de esa vivienda, es precisamente para poder sacar esa El utilidad número que de hubo al final cuando se va a hacer el reembolso. Sí, porque la mayoría del cliente quiere tener una idea de cuánto le van a devolver, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, hacemos un análisis. Por ejemplo, yo tuve un cliente hoy que él vendió la propiedad, eh, creo que fue para agosto del año pasado, vendió por como unos $600,000, ¿verdad? En el sur de la Florida. La retención de FERPA fue 70 y pico de mil, ¿verdad? Un monto sí, alto. Ahora, él había comprado originalmente por 300,000, pero esto fue una propiedad donde él invirtió casi unos $150,000 después que compró ya. para completamente remodelar. Mm, So, sí, cuando hicimos la declaración, tomamos en cuenta los gastos de remodelación que hubiesen subido el valor, tomamos en cuenta los gastos de venta, ¿verdad? Cuando uno vende una propiedad, hay diferentes gastos para poder vender y todo eso se toma en cuenta para determinar la utilidad, la ganancia, con el fin de que la utilidad sea lo mejor, lo menos posible para lo más tratar de preciso. recuperar lo más posible. Definitivamente, eso es parte de todo lo que hacemos. Perfecto, perfecto, Roberto. ¿Y Ujú. qué sucede con esas personas que rentan y no lo notifican? Bueno, eso, Se han visto casos. yo lo veo todo el tiempo. Yo te diría que Es un mucho tiene que riesgo. ver, sí, sí, a mí, sí, si a mí me Yo hacen la siempre pregunta, digo que en este país no hay nada oculto. Todo se no, sabe. no, definitivamente. Y especialmente cuando uno trabaja muchas veces acá uno trabaja con una compañía de manejo de propiedad, ¿verdad? Porque como uno está fuera del país, Sí, hace sentido adquirir los servicios de alguien que esté aquí local, el ¿verdad? property management. Eh, Ajá. Ahora, esos property management están supuestos a eh, pedirle a su cliente, al dueño de la propiedad, que el número de ITIN, porque ellos tienen un requisito de parte del gobierno federal de al final del año reportarle al gobierno federal el total de los ingresos de alquiler que entraron a nombre de ese individuo, para que así el gobierno espere y tenga la expectativa de que ese individuo haga una declaración. Lo Correcto. que muchas veces yo veo es que o la compañía de título no lo hace, no lo exige, y la realidad es que hay muchas personas que nunca rinden una declaración, aunque tienen una propiedad de alquiler. Mi experiencia es que yo he tenido varios clientes que entran en el proceso de vender y nunca hicieron la declaración. Y vamos y hacemos la tarea de ir para atrás y rendir y preparar todos esos años. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y me imagino que probablemente tú le podrías decir lo mismo, eh, Sí, las propiedades de alquiler tienen muchos gastos para operarlas, ¿verdad? correcto. Eh, Seguro, acá hay un gasto donde está localizada la propiedad o de la comunidad, Asociación. Ajá. la asociación.
los impuestos que se le pagan al condado, donde está localizada la propiedad, lo que se le paga al que maneja la propiedad. Si la propiedad tiene una hipoteca, ¿verdad? Hay inversionistas que compran en efectivo, hay inversionistas que sacan un préstamo, pero si sacan un préstamo, los intereses que se le pagan a la hipoteca, eso Más el seguro de la hipoteca. seguro, o sea, todo esto. Entonces, esos son gastos que por libro, ¿verdad? En la declaración terminamos con una pérdida operacional, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que no hay impuestos a pagar sobre so, aunque posiblemente entraron $20,000 en ingresos de alquiler, los gastos fueron más de libro Sí. que el ingreso actual. So, en la declaración uno no termina pagando nada de impuestos y lo que generalmente terminamos con una pérdida. Y esa Ya. pérdida es, es importante porque esa pérdida no la podemos usar, es útil para ir acumulándola, ¿verdad? Y vamos a suponer que hay 3 años de pérdidas operacionales y tenemos una pérdida acumulada de $20,000 y ahora decidimos vender. Y Ujú. en la venta tenemos una utilidad de 100,000. So, esa pérdida que tenemos acumulada la podemos usar para disminuir la ganancia y pagar menos impuestos. So, número uno, la Van ley por la, de los por Estados la Unidos calle dice, del medio, número uno, exacto, que hay haciendo que las rendir, cosas que bien. rendir. Sí, Y número dos, muchas veces a uno puede sacarle un beneficio de hacer las cosas bien. sí, totalmente, totalmente. Ujú. Ahora, y también sucede que el comprador, porque la responsabilidad es del vendedor, pero también del comprador. El comprador tiene que velar porque el vendedor pague, eh, haga esta retención, La retención. la retención. ¿Qué pasa si el Es comprador se olvida de eso? Porque uno compró y bueno, porque lo se que pasa vendió. ahí es que, recuerda que como mencionamos, la 99% de las transacciones de bienes raíces acá Ajá, hay un intermediario, la compañía de títulos. la compañía de títulos. So, la compañía de títulos se va a encargar de que si el vendedor es extranjero y FIRPTA aplica, de que esa retención ocurra, porque ellos no quieren, coger ese riesgo de, aunque aunque el vendedor, perdóname, aunque el comprador es quien tiene la última responsabilidad de que ese dinero se retenga, las compañías de títulos actúan a favor del comprador y se aseguran que la retención ocurra. Ahora, vamos a Cuidan de suponer eso. que, exacto, existe la posibilidad de que yo te estoy vendiendo a ti, yo soy extranjero, tú me estás comprando y decidimos hacer todo entre tú y yo, ¿verdad? Y no hay ningún intermediario envuelto, Mm, ¿verdad? So, tú tendrías la responsabilidad de que los formularios de FERPTA se hagan y que el dinero se envíe a la envía IRS. a la IRS, todo, ya. Pero por lo usual, nuestros clientes compradores no tienen ese dolor de cabeza, la compañía de títulos Sí, se encarga. Ujú. realmente es lo mejor. Exacto, sí. Ya. Perfecto. Ahora hablemos un poquito de Sí. las exenciones. Las Ok. exenciones y de qué manera el inversionista puede ayudarse Evitar. Ok. So, a la hay hora de invertir. casos, Ujú. exacto. Básicamente, maneras fáciles de evitar la retención de FERPTA del punto de vista del vendedor, ¿verdad? So, el vendedor es extranjero. Sí. Generalmente FERPTA aplica. Ahora, hay una excepción a la regla que dice que si el monto de venta está por debajo de 300,000, eso es muy importante, por debajo de 300,000 y el comprador está comprando con el fin de usarla personalmente y el comprador tiene que ser un individuo. El momento que el comprador es una empresa, y eso pasa acá, ¿verdad? Esto ya no lo podemos usar. Porque una empresa no puede firmar un affidavit diciendo que va a vivir en la propiedad, ¿verdad? Mm, Solamente un correcto. individuo comprador. So, esta excepción requiere que si el monto está por debajo de 300,000 de venta y el comprador firma un affidavit diciendo de que va a vivir en la propiedad por lo menos los próximos 2 años,
Sí, Pues eso es tremenda noticia para el vendedor, porque FERPTA no aplica. no lo aplica. Ujú. Correcto. So, en los casos donde el monto de venta está por debajo de 300,000, pues esto se puede explorar, ver, a ver si es una posibilidad. Pero cuando es superior a los 300,000, Ya esto no lo podemos usar. no. Cuando es superior a 300,000 y menos de 1 millón, si el comprador está dispuesto a firmar un affidavit de que va a vivir la propiedad, no evitamos la retención, pero se disminuye de 15 al 10%. Ok, Son un poco de ahorro, pero no se elimina la retención por completo. Todavía aplica 10% la retención. pero tiene que vivirla. Pero tiene que vivirla y tiene que firmar un documento de que la va a vivir. Correcto. Pero si la persona decidió solo invertir porque va a rentar, va a hacer Airbnb. No Y importa, el vehículo, aunque sea por debajo de 300,000, la retención de FERPTA aplica. ¿Ok? ok, Ahora, otra manera de que nuestros clientes que piensan invertir, ¿verdad? Que no han comprado todavía, que van a posiblemente comprar, una estrategia que pueden usar, que se recomienda acá, es hacer la compra bajo una compañía. Por ejemplo, una LLC. Una ujú, LLC es un tipo de empresa muy comúnmente que se usa acá en los Estados Unidos, eh, donde un extranjero puede abrir este tipo de esta empresa cuando sabe que va a comprar antes del cierre, ok, asegurar de que la LLC esté abierta y que se haga la compra legal bajo el nombre de la compañía. Y si es una compañía, esto es muy importante, tiene que ser una compañía que tenga más de un miembro, que tengo un ¿verdad? socio. Ajá, Que tenga más de un socio. más de un So, socio. si, ¿Una si sola persona? solamente tiene un socio y ese No, socio es extranjero, FERPTA aplica, le como quiera. aplica oferta. Ok. Pero Puede si ser es, familia, puede ser papá e hijo, esposos, después que sea dos o más. después de que sean dos o más. So, Bueno, eso es una estrategia para evitar FERPTA, ya uno pensando por anticipado. Ahora, eso, you know, sí es bueno para evitar la retención, pero conlleva otras responsabilidades, porque ahora tenemos, y si es una propiedad de alquiler, tenemos un activo devengando ingresos bajo una empresa. Ahora hay que cumplir con los requisitos tributarios de una empresa, de una empresa. porque muchas veces esto va a requerir contabilidad. So, sí, tiene unos beneficios, pero a la misma vez trae unas responsabilidades, trae unos gastos administrativos de manejar la Claro, empresa, aperturarla, renovarla y todo eso. por eso es tan importante tener la asesoría de ustedes. Y bueno, Definitivamente, por para eso estamos, eso eres parte de mi equipo multidisciplinario. y es un Porque placer hacerlo. poder asesorar bien a nuestros clientes y todas estas herramientas de las que ellos pueden salvar un poquito, ¿verdad? Seguro, sí. Todo esto es planificación y estar completamente Planificación. informado para que uno no pierda ninguna opción, O sea que ¿verdad? una de las Que primeras tenga todas cosas, las opciones en la mesa. exactamente, exactamente, tener todas las opciones. Si lo va a vivir, perfecto. Y si no lo vas a vivir, bueno, vamos a abrir una LLC, pero tiene que ser más de un socio para poder que no Correcto. aplique cierta. Eso es así. Perfecto, perfecto. Sumamente importante todo esto. Muchas personas que no tienen esa asesoría y después, imagínate. Ujú. Otro punto importante, me decían, ¿cuál es la diferencia entre impuesto y retención? Eso es tremenda pregunta, porque Ujú, eh, la retención es el FERPTA, ¿verdad? La retención de FERPTA es una retención por anticipado, es impuestos retenidos por anticipado, ¿verdad? Todavía no se sabe cuál va a ser el impuesto final, ¿verdad? Es una retención por anticipado. En cambio, cuando hacemos la declaración final, es que se determina el impuesto actual a el pagar. porcentaje, Por correcto. ejemplo, acá en los Estados Unidos, eh,
vamos a suponer que a mí que se me paga como un empleado, ¿verdad? Ok, Como un salario, pues por ejemplo, de cada $100 que yo me gano, se me hace una retención por anticipado. Mi empleador retiene eso para pagar los impuestos, ¿verdad? correcto. Porque es un requisito de parte del gobierno federal. Eh, Entre yo y el gobierno federal está mi empleador. Y mi empleador tiene la responsabilidad de Retener. actuar como el agente de retención. ¿Ya? Correcto. Ellos actúan a favor del gobierno federal, basado en las leyes de este país, donde se requiere que de cada $100 que yo me gane, se me retenga, vamos a hacer, $15, Lo ¿verdad? que corresponda a Yo, los taxes federales, lo al que, seguro lo que yo me social. gane. Eso es una retención por anticipada, Ya. ¿verdad? En teoría, yo podría elegir que no me retengan nada, ¿verdad? Pero cuando entonces yo vaya a hacer mi declaración al final del año, voy a tener mucho que pagar, porque no Eso. pagué nada, no se me retuvo nada durante el año, Como las personas que ¿verdad? trabajan por su cuenta, ¿no? Por cuenta propia, exactamente. 1099. Personas que trabajan por 1099 por cuenta propia, no se hace, como son independientes, Sí, no se le hace ninguna retención y cuando van a hacer su declaración, ahí tienen que pagarlo todo, ¿verdad? So, le exactamente. preguntas, pues, ¿cuál es la diferencia? Porque una retención es simplemente un impuesto por anticipado, un estimado. Un estimado. Por ejemplo, el gobierno estipula 15%. Ya. Yo he tenido casos donde un extranjero se le retuvo el 15%, pero Ajá. cuando hicimos la declaración, resulta que el impuesto a pagar fue más que el 15%, Oh, porque sí. yo tuve un cliente que compró una propiedad en Miami en los 1980 por $100,000, Ok. pero la vendió por 2 millones. Wow. ¿Eh? Justo y necesario. Tremendo problema, ¿verdad? Tremendo problema. Claro, Pero, tremendo. pero en ese caso, el 15% fue menos del impuesto actual cuando hicimos la declaración. Eso es Claro. raro, Wow. eso es raro, ¿verdad? Pero como Hay quiera, caso. el estimado fue 15. Cuando hacemos la declaración se determina el impuesto actual. En la mayoría de los casos, el 15% por lo general es mucho más del impuesto actual, basado en la ganancia que tienen cuando hacemos la declaración. Por eso la mayoría de los clientes resultan que le devuelven una gran parte de lo que les retuvieron por anticipado. Correcto, correcto. Bueno, Exacto. excelente, buenísimo, buenísimo. Me encanta toda esta información y llevarle a todos nuestros clientes todas estas errores que se pueden evitar, todos los dolores de cabeza o esas sorpresas fiscales que, Sí, que al seguro, tío seguro. Sam no le gustan. Y aquellas personas que nos estén escuchando, Leslie, yo me imagino que vas a poner mi información de contacto, ¿verdad? Se Sí, pueden comunicar claro. a través del correo electrónico, del WhatsApp también, Sí, sí, ¿verdad? por Eh, supuesto. Porque yo Todos sé que esos después, clientes que están invirtiendo aquí en Orlando, que bueno, imagínate, esta ciudad, la ciudad mágica, le digo yo. exacto, Muchos exactamente, extranjeros que están poniendo su dinero aquí, salvaguardando su patrimonio de tantos países que en este momento están en crisis, pues exacto, esa es la mejor manera de multiplicar ese dinero o de resguardarlo. El exactamente. esfuerzo de toda una vida. Así mismo es ya. Por último, quiero tocar un poquito el tema de la 1031 Exchange. Háblame un Ok, poquito de la 1031 Exchange antes de que te nos vayas. no hay problema. La 1031 es una estrategia, Una ¿verdad? estrategia. Así es. Exacto. Todo esto son estrategias, ¿verdad? Estrategias para que estemos en mejor posición, ¿verdad? El 1031 es una estrategia de aquel vendedor que sabe que está vendiendo en una. Eso, por ejemplo, ese caso exagerado que te di, Sí, ¿verdad? Que tuvo una tremenda ganancia. A la misma vez, si tenemos una tremenda ganancia, sabemos que tenemos utilidad y que vamos a pagar muchos impuestos. mucho So, en impuesto. teoría, alguien que sabe que está vendiendo y tiene una utilidad grande, ¿verdad? Que tiene una ganancia, que va a tener una ganancia grande, Sí, puede entrar en este proceso de la 1031 con el fin de esa ganancia cuando vende, ¿verdad? Que cuando vende el dinero no llegue a manos del vendedor, ¿verdad? Sino que se reinvierta,
automáticamente que se reinvierta dentro de ciertos números de días pues, a otro activo. A Uno otro activo. identifica dónde quiere reinvertir, sean múltiples propiedades, sea lo que sea, uno reinvierte y el dinero de la venta no toca las manos del vendedor. Uno tiene que adquirir los servicios de un intermediario que tenga conocimiento de la 1031, porque ellos son los que cuando se vende, el dinero viene a mano de ellos, se reinvierte perfecto. Pero todo esto se hace con el fin de poder, de no tener que reconocer esa ganancia, esa utilidad para ese año, ¿verdad? De que cuando ese individuo extranjero o cualquier vendedor sea extranjero, porque esto lo puedo hacer tú, lo puedo hacer yo, extranjero no, lo puede hacer Eso cualquier te iba a persona. preguntar, si también para los domésticos era el mismo comportamiento. Es lo mismo, es el mismo comportamiento, la misma estrategia, y lo hacemos con el fin de poder evitar tener que reconocer la ganancia ese año. Esa ganancia, al entrar en este proceso, lo puedo atrasar, ¿verdad? Para un año futuro. Lo puedo Ok. dejar para otro año. Ahora, eso es una estrategia que para X personas le puede ser útil, específicamente a aquel que en verdad está vendiendo una ganancia grande, ¿verdad? Sí. Eh, pero, aquí viene el pero, esta estrategia no es algo que cuando el vendedor es extranjero, volviendo a FERPTA, FERPTA todavía aplica, ¿verdad? Aunque es una estrategia para evitar tener que reconocer o pagar impuestos en ese año. Si el vendedor extranjero, como quiera, se requiere la retención de 15% en el momento de venta. Sí, Mm, y hago la aclaración porque, pues, como yo estoy mucho en este ambiente, sí, se me hace mucho la pregunta o las personas, el público piensa de que cuando el vendedor es extranjero, si entra en el proceso de la 1031, se va a que librar del es una FIRPE. manera que FERPTA no aplica. Y no es así. No es así. Ujú. Sumamente importante. Pero, no, pero hay que analizar el caso de cada individuo para ver si Claro, es una claro. estrategia que le es útil, que le favorece. Bueno, por eso es que es tan importante buscar a la persona adecuada que sepa trabajar con esas estrategias para poder ayudar al cliente. Exacto. Porque a veces por desconocimiento, pues se Sí, mete la el mano pueblo y no parece hace. por falta de conocimiento, definitivamente. Mira, y ahora entiendo, Roberto, por qué los ricos son más ricos. Exactamente, por estrategia. Son estrategias, es conocimiento. ¿Ya? Claro, porque imagínate, tú vendes y vuelves, inviertes y así. Es una Exacto, cadena exactamente. y te liberas de pagar ese impuesto mientras tú Así mismo sigas, es. porque debe ser del mismo monto o mayor, ¿no? Sí, del La mismo, siguiente inversión ujú, para poder el que, mismo o mayor. Exacto. exactamente, no, 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 definitivamente que ahora comprendo. Bueno, buenísimo, Roberto, me encantó. Yo creo que está todo muy claro. No sé si por aquí alguien tiene alguna pregunta. Pues no hay por acá. Vamos a revisar. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, es que definitivamente que todo estuvo muy claro. Muy claro, Perfecto. Muy bueno. Y si Roberto. después surgen, saben que se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto Sí, le claro podemos que sí. proveer una respuesta Inmediatamente mejor. yo me voy a estar comunicando con cada una de las personas que se inscribieron en el webinar. Muchos Ujú. no están presentes, pero quedó la información, esto queda grabado y yo lo difundo a cada uno de ellos. Y bueno, nada, pues estamos en contacto y Listo. muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto, y para todas las personas que participaron, muchísimas gracias. Y espero que haya sido de mucho provecho. ¿Ok? Gracias a ti, Nati. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.